Hola, ¿qué tal? Quiero preguntarte, ¿estás viviendo la libertad que Dios nos dio el 17 de agosto? Vívela. No permitas que se te robe. No permitas. Estás totalmente capacitada, capacitado, porque eres hijo. Y si hijo, heredero con Cristo. No permitas, ¿ok? Continuemos con un poquito de Elías para poder ver otras cosas. Nos quedamos en que viene Dios y le habla aun cuando tiene miedo, aun cuando huye. Y lo que él le dice él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y quiero que observes, quiero hacer este alto de ver esta historia o de seguir viendo esta historia, de cómo los elementos de la naturaleza reaccionan a la presencia de Dios. Lo voy a leer, ¿sí? Por si lo quieres revisar luego. Estoy en Primera de Reyes 19 y voy a leer del verso 11 al 13, ¿sí? Observa. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. ¿Lo notaste? Un viento muy poderoso, un terremoto y fuego. La reacción de los elementos de la naturaleza al sentir que la presencia de Dios viene. Te digo algo, adoración es percibir su presencia. Cuando surge de nosotros ese anhelo de adorar, es que sabemos que Él está. Y dice aquí, y tras el terremoto, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Delante de Dios, la creación con fuego, con terremoto, con viento. Y Él viene en una forma apacible y delicada. Yo te pregunto, ¿la adoración te parece que es así? Porque en la adoración, parte de la acepción es, se acerca, es un beso, es una intimidad. No hay nada ni nadie alrededor, es Él y yo. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. La adoración es delicada. La adoración es el llamado suave de parte de nosotros a Él. Es acercarnos en quietud, no corriendo, no deprisa, no pensando en otras cosas. Pensando, creyendo y hablando solamente con Él. Y fíjate, el profeta seguía percibiendo la presencia de Dios. El profeta no salió tras el viento. El profeta no salió en el terremoto. El profeta no salió en el fuego. Y si salió, se volvió a meter. Y dice la palabra, y cuando lo oyó Elías, ¿qué oyó? El silbo apacible y delicado. Cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva.
varias cosas tan impresionantes. Que Dios nos permita, que Dios nos dé ese discernimiento, esa percepción de su presencia. Que cuando percibamos y sintamos, dice, cubrió su rostro. O sea, inclínate. Donde estés, cierra un segundo tus ojos si estás en el trabajo, si estás en trayecto al mismo, y sal de la cueva que te ha detenido. La semana pasada te decíamos que solitos nos aislamos. No es que haya soledad, nos aislamos internamente. Nos hacemos a un lado. En ocasiones, en ese aislarnos, no permitimos que nadie se acerque. Y si se acerca, pudiera ser que hasta seríamos hoscos. Y a veces no nos damos cuenta que nosotros mismos alejamos a las personas. Pero ve aquí qué cosa tan bella. Sale a la puerta y jamás le dijo, ay, Elías, tienes razón. Oh, esa Jezabel es tremenda. No, Elías, qué bueno que te viniste. Te hubiera matado, te hubiera matado esa mujer. Nuevamente viene la pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Y ahí es donde le dice, he sentido nuevamente un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y Dios no le dice, no te va a pasar nada, estate tranquilo, estoy aquí. Dios sabía que Elías lo conocía, que había visto su mano poderosa y fiel a favor de él. Y yo te digo esta tarde, tú lo conoces. Ya has visto su mano poderosa y fiel a favor tuyo. Tú lo conoces. ¿Qué haces ahí parado o parada en el lugar donde no tienes que estar? Eres una persona victoriosa. Dice el profeta Isaías, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. No hay nada que te persiga a ti como hijo y como hija que el Espíritu de Jehová no levante una bandera contra. Se presenta y dice, es mi hijo. Acuérdate que a Job tuvo que pedir permiso. Entonces, probablemente tengamos que concluir en algunas cosas que pidieron permiso para que me tocaran. Y si así es, estoy lista para aprender. Estoy lista para continuar. Estoy listo para plantarme en las verdades eternas. Fíjate lo que Dios le dice. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por el camino. Por tu camino, fíjate, no es él. Ve, vuélvete por tu camino. Vuélvete por tu camino. Vete. No te quedes aquí aislado. Viste cómo la creación, el viento poderoso sopla, el fuego se enciende, la tierra se remueve. Ya era Dios acercándose. Y lo más impresionante de esa reacción de la creación, por esa cercanía de Dios apacible. No sé si te impresione, a mí sí. Para mí eso es un ejemplo de adoración de Dios hacia nosotros. No que nos adore. Bueno, hay una acepción de adorar que es, qué bonito, como un bebé,
¿sí? Como que Dios te ve, ¡ay, estás tan bonito! ¿Qué te pasa cuando ves un bebé? Se te hacen tiernos, te emocionan los bebés. A mí en lo particular sí me gustan mucho los bebés. Te emocionan, se te hacen tan tiernos, el balbuceo, el movimiento de sus piernitas, de sus manos. Son preciosos. Bueno, así como tú y yo nos acercamos y dices, estás precioso, eres adorable, ¿sí? Ese tipo. Es cuando Dios viene y yo veo eso aquí con Elías. No se manifestó en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. El silbo apacible y delicado. Como ese entrar despacio, con seguridad, pero sin ruido, hasta llegar y abrazarte y decirte, y poner sus ojos en tus ojos y decirte, aquí estoy. ¿De qué tienes miedo? ¿Qué te detiene para vivir lo que yo te he dicho? ¿Qué te detiene para disfrutarme a mí? No solamente es entender y vivir su palabra, es disfrutarlo a Él. Es regocijarnos con Él. Es entrar en esa cercanía y en esa plática, no acartonada, no solamente en una posición como sea, hincado, que es muy bueno, es muy precioso, doblar nuestra rodilla ante Él, pero estamos caminando, estamos haciendo algo y viene algún pasaje y es Él acercándose así en ese silbo apacible y delicado. Esa cercanía gloriosa de Dios. Es cierto que hay situaciones, por eso te leí ese pasaje de Isaías, que viene el enemigo como río, pero es cierto que Dios lo ha detenido. Que Dios le pone un freno. ¿Sabes que cuando estábamos hablando hace 2 semanas de perseverar, que revisamos Isaías 26:3, ¿sí? Que la palabra ahí es muy hermosa cuando dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando está hablando de perseverar, te dije varias cosas, pero es también como apuntalar y sostener. ¿Qué mejor forma de apuntalar mi cercanía a Dios que con alabanza y adoración? ¿Qué mejor forma de disfrutar esa entrega, ese amor que Él tiene hacia nosotros? Te di varios pasajes la semana pasada. Te dije que ojalá y pensaras en ellos. Que ojalá y los meditaras y los disfrutaras. ¿Sabes una cosa? Cuando la palabra nos menciona en Apocalipsis que dice que los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Dice aquí la palabra en Isaías 26, el verso 4 dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Cuando habla aquí de confiar, es apresurarse a refugiarse, a estar ahí seguro en Él. O sea, no puede haber una situación tan fuerte, tan dolorosa, tan difícil que no sea capaz de detener. Entonces, esta cuestión de confiar y porque Él es la fortaleza de los siglos. La cuestión de fortaleza es como una montaña muy alta y que al final está muy escarpada, muy difícil de llegar. La roca es Él, la montaña alta a la cual yo puedo correr.
Él es mi seguridad, Él es mi confianza. Y está tan escarpado que nadie puede llegar. Hombre, mujer, tiempos a solas, de cercanía, de intimidad, de plática, de silencio, de admirar nada más, de embelezarse con Él, de poderle decir, eres fuerte, eres glorioso, sé que todo eres y todo lo puedes, nada puede ser fuera de ti, absolutamente nada. Eres tú el hacedor de maravillas. Jehová es nuestro Redentor. Cuando leímos Isaías, estas palabras eran repetidas. Jehová, soy el Salvador tuyo, el Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, Él es el fuerte de Jacob. Levantémonos, caminemos en pos de, corramos a, refugiémonos en, plantados en la roca, simple y sencillamente, plantados en la roca. En ocasiones le tenemos tantas preguntas a Dios y muchas veces pasa que alguna persona llega a decir, es que no me contesta, es que no me dice nada. Muy bien, Dios también tiene el derecho de quedarse callado, de no decirte algo. A veces no es que no te conteste, a veces es que no entendemos su voz. Pero también Él tiene todo el derecho y la libertad de quedarse callado, de cosas que no te tiene por qué responder, porque no es sano que nos responda. Dice la palabra en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Entonces, en esta intimidad, en esta búsqueda, valora que viene Él como ese silbo apacible y a tu alrededor puede haber vientos, puede haber fuegos, puede haber terremotos, tsunamis, pero Él viene con esa voz apacible a levantarte. Él viene con ese abrazo cercano a rodearte. Él es fiel. De hecho, la palabra dice, tu fidelidad me rodea. Tu fidelidad me rodea. ¿Te acuerdas cuando Job estaba ya tan desesperado que en algún momento empezó a hablar algunas palabras que no iban de acuerdo a lo que Dios decía? Y llegó un momento que Dios viene a él y a mí me gusta mucho cómo le confronta. Sabes que yo creo que en ocasiones sí necesitamos que Dios nos confronte. ¿Sabes qué es lo preocupante a veces? Te voy a decir qué me inquieta al ver que a veces nuestras tristezas y opresiones son recurrentes, que yo creo que debes de estar en victoria, porque ya Dios lo hizo. Pero cuando es muy recurrente que tú cada 5 segundos estés nuevamente en opresión, yo te diría, como le dijo Dios a Job, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. ¿Es sabiduría? Y luego le dice, cíñete como mujer o como varón tu vestimenta, tus lomos, cíñete. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Es tan glorioso tenerlo a Él, el silbo apacible y delicado. Es esa cercanía de adoración.
Que también aclaro, la palabra dice que los truenos son la voz de Dios. También lo dice. Dice, oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa y aunque sea oída su voz, no los detiene. ¿Silbo apacible? Adoración. Voz de trueno, póngase la piel y levántese. Es libre, totalmente libre. Dios te bendiga, nos vemos a la próxima.